luz y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz y camino con asombro al desierto y atrás y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves y camino en tu luz. Camino con asombro al desierto y atrás y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús desierto vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús al desierto y atrás. Veo como Jesús al desierto y atrás. Veo como Jesús al desierto vida.
Hola, bienvenidos a Palabras que Inspiran. En este segundo mes del año, nuestra segunda entrega, quien va a acompañarnos durante los próximos miércoles es el joven Pablo Mendoza Yerke. Esperamos, con la ayuda del Señor, que lo que Él comparta con nosotros nos ayude en nuestro desarrollo como cristianos. Esperamos que lo que Él nos enseñe, nos ayude, nos bendiga, nos haga más consciente de nuestra propia realidad como creyentes, y también esperamos que haya sido un tiempo muy especial para nuestro querido hermano Pablo, el prepararse, el orar y el poder escribir para compartir lo que vamos a escuchar de su parte. Antes de eso vamos a orar y luego Pablo va a quedar con nosotros compartiendo estas palabras que inspiran. Señor, muchas gracias porque estamos comenzando febrero, este nuevo ciclo de estudio. Señor, ayúdanos para comprenderlo, atesorarlo y practicarlo en nuestra propia vida. Cuídanos a todos, bendícenos con tu presencia y gracias también por la vida de Pablo, de su esposa Daniela, de su pequeño hijo Ian. Esperamos, Señor, que todos juntos crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo. Bendecimos a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dejamos entonces a Pablo con nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. Estoy aquí reunido junto a ustedes, apartando un poco de tiempo. Al igual que ustedes, agradezco a Dios nuevamente porque cada uno de ustedes ha apartado ese tiempo que quizás tuvo con un amigo, con un familiar o en el trabajo, o apartando tiempo de este día tan agitado, ¿cierto? Que a veces uno quiere puro dormir. Que Dios te bendiga, hermano, y que pueda a tu corazón llegar cada una de las palabras que hoy vamos a aprender. En este estudio, que vamos a dividir por 3 capítulos, le llamé por título Siervos. Me gustaría que al final de este capítulo podamos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos a través de esta palabra, qué Dios nos quiere enseñar en nuestra vida cristiana y cómo Dios quiere que nosotros actuemos delante de Él, porque quizás es muy fácil para algunos determinar qué es lo que hace un cristiano, pero lo que realmente es complejo es qué es lo que nos dice Dios para que nosotros como cristianos podamos vivir. Entonces, ahí está lo complejo. ¿Por qué? Porque generalmente uno siempre muere a algo, y ese algo es complejo de soltar, es complejo de dejar ir. Pero para esto, sin más preámbulo, quiero que podamos buscar en nuestras Biblias y que aparte de eso puedan buscar un papel y un lápiz, o un cuaderno y un lápiz, para que podamos anotar algunas palabras claves que nos va a ayudar a entender qué pasa en esta obra milagrosa que es el cristianismo, cómo funciona, cómo opera, qué es lo que Dios hace. Quizás alguno de ustedes es nuevo en la fe, está aprendiendo este camino en Cristo, qué es la hermandad, qué es este nuevo camino extraño, ¿cierto? Para otros puede ser que ya llevamos años ya en la iglesia y hemos olvidado qué es lo que Dios hizo en nosotros. Entonces, por eso es bueno poder recordar y poder analizar qué es lo que Dios nos enseña a través de este libro. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 5, y que lo vamos a dividir en 3 segmentos del 1 al 11, partiendo del 1 al 5, y dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito,
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Esta versión que leí yo es la NBI, Nueva Versión Internacional. Quizá a alguno le pareció extraño que no calzara con su Biblia. Para aquellos que no sepan, existen distintos tipos de Biblia, traducciones, perdón, de la palabra de Dios. Originalmente está la Reina Valera de 1960, la que usualmente todos ocupamos dentro de la iglesia cristiana y alrededor del mundo, pero a través del tiempo se han desarrollado nuevas versiones. Esta versión es la misma que la Reina Valera, solamente que ocupa palabras más actualizadas, palabras más sencillas, pero dice exactamente lo mismo. Dios quiere decir exactamente lo mismo a través de su palabra. Entonces, volviendo al capítulo 5, dice que hemos sido justificados por medio de la fe. Entonces, quiero que anotemos ahí en el cuaderno justificación o justificados. ¿Qué es justificados? ¿Qué es lo que Dios hace cuando nosotros lo aceptamos a su Hijo como Señor y Salvador? Muchas veces el cristiano dice: fui salvo si acepté al Señor como Salvador, Redentor de mi vida, me sacó del pecado de la avaricia, del pecado de infinidades de pecados, sin mencionar, hay pecado y pecado. Otros pueden decir: Dios me rescató de tanto sufrimiento que tenía en mi corazón. Y soy hijo de Dios, ¿cierto? Soy cristiano, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esta obra milagrosa que Dios hace? Porque Dios es un Dios ordenado con distintos atributos. El primero de ellos es que Él nos justifica. Él, como juez, dice que la justificación no nos deja sujeto a castigo y con derecho. La justificación nos deja sujeto, no nos deja sujeto a ningún castigo y con derecho a todos los privilegios del cielo. Dios, como Señor, y su Hijo como Salvador, como juez, nos quita toda culpa mediante la cruz. Por eso dice que mediante la fe, mediante que nosotros creemos, ¿cierto?, en este Señor, en este Jesucristo que murió por cada uno de nosotros, Él nos justifica, nos quita toda culpa en la cruz y nos hace hijos. Si continuamos a través de este versículo, de este segmento que lo dividimos en tres, ¿cierto?, del 1 al 5, también nos dice que por medio de Él y mediante Él tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Entonces, si Él, ¿cierto?, nos justifica en la cruz, nos quita toda la culpa, ocurre este otro atributo de Dios que es maravilloso, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Es el don de Dios que nos lleva a cada uno de nosotros, podemos decir, a lo sobrenatural. Nos lleva a cada uno de nosotros a un lugar inmerecido que nos salva de este lugar tan oscuro que es vivir sin Cristo. Porque para muchos puede ser grato vivir sin Cristo. No sé si hemos oído a través del trabajo, a través del estudio,
personales, de carrera universitaria o carreras técnicas, o lo que sea que nosotros podamos estar estudiando, o viceversa, en la vida cotidiana siempre encontramos a jóvenes o a adultos que viven una vida feliz, viven una vida, se nota que viven una vida feliz, la pasan bien, disfrutan, salen, ¿cierto? Pero ahí ocurre el pero. ¿Son realmente felices? ¿Son realmente felices en sus corazones? Entonces nosotros tenemos un premio mayor como cristiano, que es Jesucristo. Entendemos que esta vida es pasajera, entendemos que esta vida como cristiana, esta vida cristiana es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, entonces entendemos que esta vida va mucho más allá de los placeres terrenales. Si recapitulamos, nosotros, siendo pecadores, enemigos de Dios, disfrutamos poder estar en el mundo, ¿cierto? Disfrutamos poder estar con compañía. Para algunos que nacieron en la vida, que nacieron en el manto de la iglesia, que toda su vida han sido cristianos, igual a través del tiempo han descubierto que la vida afuera pareciese ser mejor, pareciese ser más entretenida, pero no es tan así, no es tan sencillo de pensar. Una vida sin Cristo es una vida sin gozo, es una vida triste, porque en algún momento todo lo que ocurre aquí en la tierra es pasajero, va y vuelve, es como el dinero, va y viene, o es como cualquier otra emoción, va y viene, pero Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz es eterno. Desde el momento que Cristo cargó la cruz, empezó a afirmar la eternidad en cada uno de los corazones cristianos. Si recapitulamos, primero, Dios nos justifica en la cruz, Jesucristo, nos justifica en la cruz a través de su muerte, a través de su sacrificio, abandonando la eternidad, acompañado de su Padre, decide venir a la tierra y morir por ti. Te justifica, y a través de la gracia de Dios, el don de Dios, dice, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Entonces podemos decir que en este primer segmento, en el primer versículo, podemos resumir lo que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sí que es hermoso para el cristiano. Esto sí que es hermoso, tener paz. Y por sobre todo, valga la redundancia, a través de nuestro Señor, a través de quien murió por nosotros. Qué sencillo es entender cómo una persona puede, no sé si han visto las noticias que tal joven salvó a su hermana, tal padre salvó a su hijo de morir ahogado, el padre murió y noticias así, ¿cierto? Pero realmente, tú que me estás oyendo, ¿realmente tú morirías por aquel que te hizo daño? ¿Sacrificarías tu vida por aquel o aquella que rompió tu corazón de distintas maneras, de distintas formas de romper un corazón emocionalmente hablando? Entonces da un poquito para pensar, ¿cierto? Pero Cristo no dudó en salvar a la humanidad. Siendo nosotros pecadores, blasfemos quizás, o enemigos de Dios por no vivir, por no entender qué es lo que Dios quiere que hiciéramos con nuestras vidas. Aún así, su Hijo murió por ti. Sí, su Hijo también murió por aquella o aquel que rompió tu corazón. Y cuando entendemos esto, entonces
como dice un sobrino, ¡pum!, te explotas la cabeza y tú dices como, oye, o sea, me cuestiono tanto poder perdonar, pero no me cuestiono tanto pedirle perdón a Dios. Entonces, es difícil como ser humano aplicar esto. Pero apliquémoslo a nosotros primero. Nosotros primero como cristianos nuevos en la vida cristiana, u otros más antiguos como cristianos, Dios nos justifica y con su gracia, su favor inmerecido, nos salva, que va acompañado, ya noten ahí, salvación. Y dice el versículo 6 al versículo 9, dice: a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habría quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Y es lo que estábamos conversando anteriormente. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados, lo anotamos ahí, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y aquí está lo que nosotros hemos conversado a través de los versículos anteriores, y que la salvación, anotaron ahí, cierto, salvación, que significa, generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Dios nos salva de esa condición indeseable. Dios nos rescata como un superhéroe, como un vengador, ¿cierto? Para algunos, Dios nos rescata de ese estado de podricción, ese estado sin Cristo, ese estado sin eternidad. Y Dios, a través de su gracia, nos da salvación. Entonces, aquí la palabra nos dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y qué hermoso, ¿cierto?, entender que Cristo murió por nosotros. Qué difícil de entender también, personalmente hablando. Quizás para otro no. Personalmente hablando, pensaba yo hace un tiempo atrás, ya sí, Cristo murió por mí, ok. Pero en algún momento Cristo me hizo pensar en que si yo realmente moriría por aquel o aquella que me hizo daño, entonces comienza la duda, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer como cristianos? Pero Dios primero no quiere que entiendas tanto esto. Primero Dios lo que me quiso enseñar es que Dios me salvó a mí siendo enemigo de Él. Yo le hice daño. ¿Cómo? ¿Cómo le hice daño? No reconociendo que, primero que todo, Él es el creador del universo, de todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Entender de que envió a su Hijo a morir acá a la tierra para que todos seamos salvos, para que tu casa completa sea salva, para que tu compañero de curso, tu compañero de trabajo sea salvo. Volvamos. Primero Dios nos justifica, a través de su gracia, nos entrega la salvación. Y aquí viene, y este segmento, lo podemos resumir en el versículo 6, que dice: cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Entonces tenemos justificación, gracia, salvación. Y ahora vamos a los versículos 9 al versículo
11, que dice, y ahora que hemos sido justificados, perdón, del versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y en esta parte de este capítulo quiero que podamos entender una palabra hermosa que generalmente se vive como una emoción a través del cristiano. Y aquí ocurre a muchos cristianos que llevan años en la iglesia, generalmente, que es el regocijo. Si nosotros analizamos el capítulo del 1 al 11, podemos descubrir que Dios constantemente nos menciona regocijo. Y que esta palabra es que nosotros, es una acción que nos permite expresar satisfacción, es placer, es alegría, es gozo, es un sentimiento único que se vive. Yo como cristiano, si pudiera expresar cuando acepté a Cristo esa alegría, son con palabras un tanto complejo de explicar, ¿cierto? Yo sé que tú que me estás escuchando quizás puedes decir lo mismo, un tanto complejo de expresar esta alegría, esta emoción que Cristo nos regala, que es el regocijo, que es el gozo. Y que aquí muchos cristianos perdemos a través del tiempo. Perdemos por diferentes razones, como lo vemos en los estudios pasados. Dejamos de comunicarnos con Dios a través de la oración, a través de la palabra. Empezamos a preocuparnos de esta vida laboral, de esta vida familiar, de esta vida estudiantil, etc. Empezamos a preocuparnos de que sí es importante y sí necesita preocupación, pero tenemos que entender una cosa, que no debemos perder el enfoque. Pablo, a través de esta carta, a través de este capítulo, si tuviera que explicarlo con otras palabras, diría, no pierdas el enfoque de la salvación, esto hizo Jesucristo por ti. El cristiano pierde este regocijo. El nuevo cristiano lo obtiene, pero como nuevo cristiano, como un tesoro, debemos cuidarlo. Pero ¿qué sucede? Sucede cuando nosotros, voy a tomar por ejemplo este reloj que está viejo, pero supongamos que está nuevo. Yo lo empiezo a cuidar, ¿cierto? Que no se raye, que no se caiga. Como lo dijo un hermano una vez pasada, lo tratamos con cuidado, ¿cierto? Que no le pase absolutamente nada. Entonces, llega un momento en que ese placer por tener algo nuevo se desgasta. Ya da lo mismo si se cae o no se cae. Da lo mismo si se pierde o no se pierde, porque hay otros intereses. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es atesorar esto. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podemos ser salvos. Si la palabra misma dice que en ningún otro hay salvación, y ese que nos entrega la salvación, nos regala el gozo, ¿qué entonces debemos hacer? Si es el único ser pudiente que nos entregó la salvación, nos regala este gozo, ¿qué hacemos nosotros con este gozo? O sea, qué ingrato para nosotros como cristianos perder este gozo. Si vamos a 2 de Timoteo,
capítulo 2, versículo 4, dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por su gracia, perdónenme, me equivoqué. Segunda Timoteo, sí, 1:9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. O sea, imagínense, antes de que nosotros comenzáramos esta vida cristiana, Dios ya nos había regalado esta vida nueva. Antes de que nosotros pensáramos siquiera en cómo o qué hacer en nuestra vida, Cristo, Dios ya nos había regalado un nuevo comienzo. Entonces, si aquel ser que nos regaló este nuevo comienzo nos da la salvación, repito y vuelvo a ser insistente en este tema, ¿por qué no cuidamos este regocijo, este gozo? Pero alegría, recuerda este gozo, recuerda esta sensación. Si es que la hemos perdido, o si eres nuevo en esta vida cristiana, mantén este regocijo, mantén esta alegría que a veces que pareciera que se quiebra con pequeños accionares de otros, pareciera que se quiebra con pequeños malos ratos que vivimos en el día a día. Y quiero que anotes por último, reconciliación. Volvamos, Cristo nos justifica, número 1, justifica, gracia, favor inmerecido, nos entrega salvación por medio de Cristo Jesús. Esta salvación produce gozo, alegría, placer, un sentimiento difícil de explicar, y que entre medio, no sé si vendrá como quinto paso o no, que entre medio viene la reconciliación. Qué importante es la reconciliación, y podemos resumir este último segmento del 1 al 11 en estas palabras que escribe Pablo: con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dice, y no solo en esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Qué difícil es la reconciliación y qué fácil lo hace Dios. Qué sencillo lo hace Dios, la reconciliación. Vuelvo a repetir, qué difícil es reconciliarse con tu hermano, con tu amigo, con tu vecina, con tu suegro, con tu cuñada. Qué difícil es reconciliarte después de que te hicieron tanto daño. Pero Dios, qué fácil lo hace, siendo tú un ser que vivió sin Cristo, que vivió en pecado, dañando a otros con mentiras o etcétera. Qué difícil lo hace Dios poder reconciliarte con Él mismo a través de su Hijo. Y para aquel cristiano que pueda llevar años, quiero que entendamos que esta palabra reconciliación puede hacer un guión en su cuaderno y escriba adopción, porque el verdadero milagro, podría decir yo, que es que Dios nos adopta. Conocí una historia de unos muchachos de que querían adoptar a un huérfano y tenían que hacer miles y miles de trámites, que tenían que tener dinero, mucho dinero, su casa propia, etc. Y que movieron cielo, mar y tierra para adoptar a este huérfano. Este huérfano tenía una discapacidad física, no la recuerdo muy bien. Pero ellos, cuando lo vieron, decidieron adoptarlo. Dijeron, él queremos adoptar a él.
Aquella pareja movió cielo, mar y tierra para acercarse a este huérfano y darle un hogar. Y esto es lo que hizo Dios. Movió cielo, mar y tierra para acercarnos a nosotros el reino de Dios a través de su Hijo y adoptarnos a través de la salvación, a través de su Hijo nuevamente, a través de la fe y hacernos partícipe del reino de Dios. Querido hermano, sin más que decir, espero que en los próximos capítulos podamos entender y profundizar. Si bien es cierto, no llegué a la palabra siervo, si bien es cierto, espero de que Dios pueda hablar a tu vida. Tú, querido creyente, querido oyente, espero que Dios mantenga en tu vida el regocijo, mantenga esta alegría que es ser salvos, ser nuevos en Cristo, tener una vida nueva, tener o alegrarte de que Jesucristo está en tu vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pablo. Un buen estudio que habla, ¿no es cierto?, que nos recordó el tiempo en que reconocimos a Jesús y comenzamos a crecer nuestro propio desarrollo espiritual. Espero que cada uno de nosotros pueda aprovechar estas lecciones que nos ofrecen nuestros hermanos el día miércoles para ir integrándolo a nuestra vida y esta riqueza de conocimiento la transformemos en una práctica cristiana cotidiana. Les esperamos a todos el próximo miércoles a escuchar, a ver, a ser guiados por Pablo en estos estudios de día miércoles, palabras que inspiran. Vamos a orar y con esta oración concluimos nuestro estudio de día miércoles. Padre, gracias porque hemos reconocido una vez más la dirección de tu Espíritu Santo, hablando a través de las distintas personas y en este caso de Pablo al corazón de cada uno de nosotros. Señor, gracias por lo que cada uno de nosotros pudo sacar de provecho, por la inspiración de nuestro joven hermano y su ayuda hacia nuestras vidas. Y Señor, que juntos cada día podamos mirar a Jesucristo y seguir nuestro camino cristiano. Que lo que nos queda de la semana realmente sea provechoso para cada uno de nosotros, llenos de tu presencia y de tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Tu gracia alumbra mi futuro. Tus sueños quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder, lo que debo hacer con
sentía decepcionado. Gritó, soberano, estás conmigo aunque tropiece. Yo quiero tocar tu manto para que mi llanto cese. Yo sé que estás presente, aunque no pueda verte. Fue tu poder el que me dio un corazón valiente. Yo seguiré tu plan, porque yo sé que todo va a estar bien. En tus manos va a estar bien.